Varios delincuentes colombianos le ayudaron a Ismael El Mayo Zambada en su ascenso dentro del cártel de Sinaloa y a posicionar a esta organización delictiva tanto en México como en Latinoamérica y también en el mundo. Desde Pablo Escobar hasta líderes de las disidencias de las FARC se han involucrado con el gran capo mexicano que hoy está preso en Estados Unidos. Rodrigo Rodríguez tiene la historia. Negocios con colombianos ha tenido Ismael El Mayo Zambada desde que con Joaquín El Chapo Guzmán eran miembros del Cartel de Guadalajara. Una segunda generación de grandes empiezan a tener vínculos muy cercanos, negocios permanentes con los narcotraficantes colombianos. El Mayo y el Chapo fundaron el Cartel de Sinaloa, el cual aumentó sus tranzas con delincuentes colombianos, como lo anota Petrit Vaquero, historiador y politólogo, quien aclara que la coca solo se cultiva en la región andina de América del Sur. Al ser Colombia un país con esas características particulares y al crecer la demanda a pasos agigantados, pues bueno, fueron negociantes, empresarios ilegales colombianos los que se dedicaron a esas actividades y en muchos casos entraron a tener comunicación, contactos, negocios con los integrantes de los denominados carteles mexicanos. Negociantes y empresarios ilegales de los entonces carteles de Medellín y Cali, como lo eran Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Pero al ser abatidos los líderes del cartel de Medellín y capturados y extraditados los de Cali, el narcotráfico tuvo cambios. Las organizaciones mexicanas se adueñan de las rutas internacionales y es en ese momento en que individuos como el Chapo Guzmán y como el Mayo Zambada empiezan a tener preponderancia y a trabajar directamente con muchos individuos colombianos, muchos de los cuales tenían experiencia trabajando en los antiguos carteles de Medellín y Cali. Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, líder del cartel del Norte del Valle, tuvo negocios con el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, según la declaración de Jesús Reinaldo Zambada, alias Rey, hermano del Mayo, en el juicio a El Chapo. ¿Quién es Chupeta? Chupeta era un narcotraficante muy poderoso que trabajaba para el Cártel del Valle. ¿Con qué frecuencia llegarían estos botes rápidos desde Colombia? Sería aproximadamente cada 3 o 4 semanas, pero 5, 6 o 7 llegarían juntos. ¿Y cuánta cocaína llevaba cada bote rápido? 3 toneladas aproximadamente. En ese mismo juicio declaró el narcotraficante colombiano naturalizado mexicano Jorge Milton Cifuentes Villa, alias J, quien trabajó para el cartel de Sinaloa y quien compró en México armas para las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, ¿usted se reunió con el señor Mayo Zambada una vez o varias veces? Muchas veces. ¿Qué terminó haciendo con Mayo Zambada en 1988? Recibí aviones que traficaban drogas y aviones con cocaína. Algo que fue corroborado en una versión libre del paramilitar José Germán Sena Pico, alias Nico, del Bloque Central Bolívar, quien contó que sus jefes Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, y Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, prestaban sus servicios a Ismael El Mayo Zambada. Todo lo que era Macaco y de Memo se trabajaba era con los mexicanos. De hecho, pues nosotros varias veces nos tocaba recoger a los mexicanos que llegaban por Montería o Caucasia. Ellos tocaba llevarlos a Piamonte o para el sur de Bolívar. De hecho, en el sur de Bolívar estuvo varios de ellos con nosotros. Ellos habían llegado con el Mayo Zambada. Una colaboración que continuó con las entonces Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC y hasta el día de hoy con sus disidencias, como lo estipula esta carta rogatoria de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Es así que a través de la interceptación de comunicaciones y similares, al igual que actividades propias de la Policía Judicial, se ha conocido que tras la Operación Arcadia, donde se logra capturar a uno de los principales líderes como fue alias El Mono, quien se encargaba de articular inversionistas extranjeros en Guatemala y México para producir y coordinar el envío de cargamentos vía marítima.
desde Tumaco, Nariño, hacia Costa Rica y Guatemala, con destino al cártel mexicano de Sinaloa. Una serie de cambios de organizaciones delictivas que han trabajado hasta el día de hoy con el Mayo Zambada, quien se ha adaptado a las etapas políticas de Colombia. Es un proceso de cambio, de transformación, al cual un individuo como el Mayo Zambada pues ha tenido que acostumbrarse dependiendo de los diferentes contextos que se presentan en los países productores de materia prima y de clorhidrato de cocaína, como Colombia. Y de esta manera delincuentes colombianos ayudaron a Ismael el Mayo Zambada a llegar a ser uno de los más poderosos del mundo, quien se creía que no iba a ser capturado, pero esto cambió con su detención en Estados Unidos. Y el Mayo Zambada era o es un emblema de estos viejos grupos homogéneos todavía. Un modelo de los actuales carteles, de acuerdo con el politólogo, especialista en seguridad pública y profesor del Tecnológico de Monterrey, Juan Carlos Montero. El Mayo Zambada en ese sentido era este gran líder, un líder que se volvió más emblemático que un líder tan poderoso como un Z40, como un Marro, por ejemplo, como estos líderes actuales que son de grupos mucho más focalizados. Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, jefe de los Zetas, y José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima. Para este analista, la delincuencia organizada no es nacional, sino en toda medida internacional. Pensar en el fentanilo que llega a los Estados Unidos, que se produce en México, pero cuyos ingredientes vienen de China, bueno, es la misma relación que se tiene con Colombia. Colombia, Ecuador producen cocaína. Así las cosas, y con el Mayo Zambada tras las rejas, las organizaciones delictivas internacionales solo deben esperar a que haya un triunfador entre el cartel de Sinaloa y los otros grupos delincuenciales que quieren quedarse con los territorios, rutas y plazas que el cartel del Mayo y el Chapo dejarían. Es decir, podríamos ver a grupos colombianos o grupos chinos o grupos ecuatorianos apoyando a los chapitos o apoyando a los mayos, con tal de consolidar un dominio y garantizarse un negocio. Me parece que es muy arriesgado. ¿Qué va a pasar con las relaciones entre narcotraficantes mexicanos y colombianos? Si hay un producto altamente demandado que resulta siendo ilegal, ese producto viene de Bolivia, de Perú, de Colombia, y por supuesto en estos países surgirán individuos dispuestos a dedicarse a esa actividad. Individuos en Colombia u otros países dispuestos a apoyar a los líderes mexicanos de hoy, como lo hicieron en su momento Pablo Escobar y otros miembros de los carteles de Medellín, Cali y el norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia, las FARC y sus disidencias, entre otros, con Ismael el Mayo Zambada, hoy en prisión. Bienvenidos a Narcoinfiltrados, en donde trataremos los temas de narcotráfico y seguridad en México.